¿Qué son las plaquetas? Las plaquetas son uno de los tres elementos que forman la sangre. Miden de 1.5 a 3.5 micras, presentan forma de un disco cuando están inactivadas y de estrella cuando están activadas, y son anucleadas. ¿Cómo se forman las plaquetas? Se forman a partir de la fragmentación de sus células precursoras conocidas como megacariocitos. Su función: secretar reguladores en el proceso de coagulación y reparación vascular, como en la formación de tapones mecánicos en los sitios donde existe daño a vasos sanguíneos. ¿Pero a quién se le atribuye el descubrimiento de las plaquetas? No se ha confirmado, pero se le atribuye a William Hewson. Ahora que ya conocemos las plaquetas de manera general, ¿sabes exactamente cómo se forman? La producción de las células sanguíneas, eritrocitos, leucocitos y plaquetas se lleva a cabo en un órgano hematopoyético muy importante, localizado entre las trabéculas del hueso esponjoso llamado médula ósea, que se encuentra muy vascularizada y rico en células. A esta producción, formación y desarrollo de las células formes de la sangre se le conoce como hematopoiesis, por lo que para comprender un poco más e identificar y conocer la trombopoiesis es necesario saber su origen, la médula ósea. El origen embrionario de la hematopoiesis se origina durante su primer trimestre de gestación dentro de los islotes hematopoyéticos. Su precursor son los hemangioblastos que se encuentran en el saco vitelino. Después, en el segundo trimestre de gestación, la hematopoiesis persiste en el hígado, donde la leucopoiesis y la trombopoiesis iniciarán su formación, pero la producción de estas células será significativa en la médula ósea. En el séptimo mes de gestación, la médula ósea se convierte en el principal productor de células sanguíneas que continuará hasta la edad adulta. La médula ósea comprende tres poblaciones celulares hematopoyéticas principales: las células madre hematopoyéticas, con su capacidad de autorrenovarse, produciendo dos células precursoras permitiendo conservarse la célula madre. Las células precursoras programadas producen las distintas estirpes celulares definidas, y las células de maduración, que como tal se diferencian y derivan de las programadas. Ya que se conoce de qué órgano provienen las plaquetas, es necesario conocer el proceso de obtención de estas mediante jerarquía trombopoyética. La célula progenitora multipotencial comprometida a diferenciarse en granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos es denominada UFC-GEM. Bajo factores de crecimiento hematopoyéticos, controlan las fases de diferenciación, proliferación y maduración de las hematopoiesis. Los factores de crecimiento son denominados citocinas hematopoyéticas, que son glucoproteínas producidas fuera de la médula ósea y por la médula ósea por células endoteliales, células estromales, fibroblastos, linfocitos en desarrollo y macrófagos. Como consiguiente, la trombopoiesis es una serie de procesos donde la célula precursora de las plaquetas o trombocito es el megacardioblasto, que deriva de la UFC-GEM, específicamente de la UFC-MEG. El megacarioblasto aumentará de tamaño para dar lugar al promegacariocito. Este forma el megacariocito maduro. El megacariocito contiene un núcleo irregularmente lobulado que se produce por un proceso de división nuclear sin división celular. El citoplasma muestra una red de zonas de demarcación formada por la invaginación de la membrana plasmática del megacariocito, la coalescencia de membranas de demarcación determina la formación de la membrana plasmática de las proplaquetas, que se fragmentan en plaquetas. Este proceso de diferenciación dura entre 10 y 12 días. Los megacariocitos que se encontrarán adyacentes al endotelio de las paredes sinusoidales de la médula ósea liberarán plaquetas directamente a la luz de los senos. Los fragmentos proplaquetarios comprimidos formarán las plaquetas. Las plaquetas, que miden de 1.5 a 3.5 micras, derivados de los fragmentos bajo control de la trombopoyetina, regularán su propia producción cuando se unen a la trombopoyetina y la degradan. ¿Qué nos sirve la trombopoyetina? Se encarga de estimular el desarrollo de megacariocitos a partir de las UFC-MEG, que por último formarán las plaquetas. Estas es estimulada a proliferar y a diferenciarse de megacariocitos por los factores de crecimiento interleucina 3 y FEC-GM, mientras los megacariocitos se estimulan para crecer en tamaño y producir plaquetas mediante la trombopoyetina. Características estructurales de la plaqueta. Membrana externa. Consta de una bicapa lipoproteica con glicoproteínas, las cuales funcionan como receptores de agonistas fisiológicos de las plaquetas, con las proteínas adhesivas, fibronectina, laminina, trombospodina, fibronectina y el factor de von Willebrand. Citoesqueleto. Encontrado de forma de gel viscoso con tendencia a la elasticidad, el cual contiene los filamentos de actina entrecruzados. Estos se encargan de conectar la GPIB por medio de proteínas enlazantes de actina.
Gel contráctil. Este se encuentra formado por largos filamentos de actina, los cuales se encuentran enrejados, los cuales se conectan al citoesqueleto submembranoso y la miosina, que se encuentra en forma no polimérica, mientras que la célula está en reposo. Sistema canalicular abierto. Este se forma por canales ramificados, se conecta a la membrana externa y esta posee características similares a la misma respecto a la composición. Gránulos alfa. Organelos esféricos de 140 a 400 nanómetros de diámetro. Son ricos en macromoléculas con una porción de alta densidad en electrones. Constituyen el 15% del total de las células, siendo que las membranas de estas contienen GPB2B y 3A, junto con cantidades menores de GPB y P-selectina. Características funcionales de las plaquetas. A grandes rasgos, estas tienen un consumo grande de oxígeno, siendo 6 veces más rápido que las células musculares en reposo, siendo fuerte energía la glucosa, la cual es obtenida por medio de glucógeno, siendo la glucólisis anaerobia su principal vía de obtención. Activación plaquetaria. La participación plaquetaria en procesos de hemostasia y trombosis tienen una dependencia en que ocurren 3 eventos: el enlace plaqueta-superficie o adhesión plaquetaria, el cambio de forma de las mismas y el enlace plaqueta-plaqueta o agregación plaquetaria. Es importante entender que la activación plaquetaria es dependiente del factor de von Willebrand y del colágeno. Adhesión plaquetaria. Las plaquetas cuentan con la capacidad de adherirse a superficies artificiales sobre las que se expanden utilizando el fibrinógeno como ligando a través de su unión GP2B3A, junto con el colágeno, factor de Willebrand, fibronectina, laminina. En condiciones de bajo flujo sanguíneo, esta situación es mediada por la interacción del factor de Willebrand y GPB1B. En alto flujo se requiere la participación de GPB2B3A. Cambio de forma. Su primera manifestación física de la activación plaquetaria se demuestra en el cambio de forma de disco a esfera, lo cual se acompaña de un crecimiento en la superficie, la cual disminuye la longitud del subesqueleto, y la submembrana, cuya evaginación aporta membranas para este proceso, con lo cual se producirá una redistribución en los micro. Agregación plaquetaria. Para poder crear este evento es necesario el estímulo fisiológico para la activación plaquetaria, siendo la trombina el activador del mismo junto al colágeno, el ADP, la epinefrina y el tromboxano A2 o TXA2. A este evento prosiguen eventos posteriores con elementos más cotidianos y otros que se encargan de diferenciarlos, como el resultado de la estimulación de receptores específicos donde la trombina, el ADP y el TXA2 se denominan como receptores acoplados a la guanina. Regulación fisiológica de la adhesión y agregación plaquetaria. Las plaquetas se encuentran en constante circulación y en interacción continua con componentes del plasma, pero eso no genera una adhesión plaquetaria, puesto que solo se dará cuando se causen enlaces irreversibles, lo cual es inhibido por mediadores químicos como la prostacilina, PG12 y el óxido nítrico, inhibiendo la reducción de calcio libre intracelular, mientras que la liberación de ADP de los eritrocitos o el factor de Willebrand y el TXA2, sumado a la exposición de P-selectina en membranas celulares endoteliales, lo cual causará que las plaquetas sean atraídas a esta, y las plaquetas mismas media la interacción celular al existir lesión en el endotelio vascular. La cascada de coagulación es un proceso el cual tiene la finalidad de llegar a la hemostasia, que es un equilibrio entre coagulantes y anticoagulantes. Este tiene 3 vías, la cual es la vía extrínseca, la intrínseca y la vía común. La vía extrínseca se activa cuando existe un daño por el exterior. El factor tisular o factor 3 se une al factor 7, también llamado proconvertina. El factor 7, con la presencia de calcio, se une al factor 10, dando la vía común. La vía intrínseca se produce cuando hay un daño a la sangre o la sangre se une con colágeno. Comienza con el factor 12, el cual activa el factor 11, que a su vez activa el factor 9 con la presencia de iones de calcio. Activa el factor 8 igual con la presencia de iones de calcio, y aquí empieza la vía común, la cual se va a unir al factor 10, que también tiene calcio, se une con el factor 5 para formar protrombina, la cual se divide que forma trombina, y después forman fibrinógeno, el cual va a formar fibrina, que la finalidad del proceso de coagulación es formar fibrina.